Mis hermanos, que el Señor les bendiga. En este momento vamos a compartir de la palabra de Dios, la cual tiene en esta tarde, en esta noche para cada uno de nosotros, la cual se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2. Le daremos lectura desde el versículo 1 al número 12. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al versículo número 12. Tiene como título esta palabra una piedra viva y un pueblo santo. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como los malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra y desde ya que su palabra comience a ser vida en cada uno de nosotros. Como les comentaba, mis hermanos, la palabra tiene como título una piedra viva y un pueblo santo. Dos características que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Debemos ser piedra viva y debemos ser un pueblo santo. Debemos buscar la santidad. El versículo 1 dice, mis hermanos, entonces, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga, mis hermanos, porque muchas veces nosotros nos miramos carnalmente, nos miramos como personas, como llenos de defectos que somos, nos vemos que somos personas limitadas, que somos personas que a lo mejor siempre decimos que pecamos, y a pesar de que somos hijos de Dios y que Dios nos llama a todo lo contrario, nosotros mismos no nos creemos el cuento. Nosotros mismos muchas veces ponemos como excusa que somos personas, que estamos hechos en pecado, que nacimos en pecado. El problema es que lo utilizamos, como decía, como excusa. Y total decimos, voy a pecar, voy a mentir, voy a robar, voy a engañar. Total, soy humano y Dios me va a perdonar. Pero mis hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado. Porque la palabra de Dios, aquí el apóstol Pablo en su palabra nos enseña y nos dice que debemos desechar todas estas cosas, toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. O sea, se refiere a todo lo que es malo, a todo lo que no es agradable delante de los ojos de Dios. Y si el apóstol Pablo lo dice como hemos compartido en otras ocasiones, es para que lo hagamos. No es para que a lo mejor pequemos y pongamos como excusa que somos personas, no. Claro, nos podemos equivocar, pero que no sea una excusa que total Dios me perdona, no.
Nosotros debemos ser santos, debemos procurar hacer buenas obras, debemos procurar andar en los caminos del Señor y cumplir con su palabra. Si ya estoy cumpliendo y Dios ve que a lo mejor yo me equivoco, Dios tendrá misericordia. Pero si Él nos ve a nosotros pecando y total, Él sabe, no debemos olvidar, mis hermanos, que Él conoce nuestros pensamientos. Y si nosotros pecamos para después llegar y pedir perdón total, Él lo sabe. Él sabe cómo nosotros actuamos, incluso dentro de nuestros corazones. Por eso, mis hermanos, que el Señor nos ayude, que ponga en nosotros espíritu de obediencia, espíritu de mansedumbre, y que podamos hacer todo lo que nos dice la palabra de Dios. Y si no lo podemos hacer, a lo mejor esforzarnos cada día más, porque eso es lo que el Señor nos pide, que nos esforcemos. Ahora el apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia, cuando escribe estas cartas y dice que debemos desechar esta palabra, no es para todos. En primer lugar es para nosotros, es para los hijos de Dios, para los que ya nacimos de nuevo, porque nosotros debemos recordar que antes estábamos hechos en pecado, antes éramos pecadores, antes cuando no conocíamos a Cristo, cuando Él no había salido a nuestro encuentro, nosotros actuábamos como nosotros queríamos, pecábamos, a lo mejor teníamos nuestro vicio, a lo mejor teníamos tal o cual defecto y no nos importaba. Pero cuando nosotros nacimos de nuevo, ahí es cuando el apóstol Pablo nos empieza a hablar. Porque ¿cómo le va a decir a un pecador, a una persona que no conoce a Cristo, que tú no hagas malicia, que tú no engañes? Porque ellos van a decir, ¿y por qué no? Nosotros, que hemos nacido de nuevo, que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único personal salvador, para nosotros es esta palabra. Y ahí es donde nos deja mayor responsabilidad. Vamos a ver en unos versículos más adelante, como lo hemos leído, que es una gran responsabilidad que nos entrega la palabra de Dios. Desead, dice, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí el apóstol Pedro utiliza un ejemplo muy importante y muy real. Nosotros conocemos los niños cuando están recién nacidos. ¿Cuál es el único enfoque que tienen ellos? Comer, alimentarse. Y cuando no pueden alimentarse, lloran, patalean, de repente se pueden enfermar. Aquí el apóstol Pedro nos enseña que debemos ser deseosos de la leche materna. No, aquí el apóstol Pablo en realidad habla sobre la leche espiritual. Se refiere poniendo, por ejemplo, a los niños. Los niños quieren una leche de su madre. Y habla una leche no cualquiera. Hay niños que no toman de repente cualquier leche. Tiene que ser la leche materna de su mamá. Y dice no adulterada. Entonces, ¿qué significa esto? Que el apóstol Pablo... el apóstol Pedro habla sobre la leche espiritual que nosotros debemos desear, o sea, la palabra de Dios, sin ser adulterada, sin ser modificada, sin tenerle esto. No, nosotros conocemos y sabemos que hay iglesias, hay lugares, hay gente que tergiversa la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no engañemos. Aquí en los primeros versículos que hemos leído, que no debemos engañar, no debemos ser hipócritas. Pero hay lugares, hay sectores, hay personas, hay gente que dicen, sí, no engañemos, pero tranquilo, total, Dios nos perdona. Y se toma tan livianamente que ahí ya se está tergiversando la palabra de Dios. Porque la palabra dice, no desecha la malicia, no peques. Claro que nos da opciones, pero hay gente que cambia todo este discurso y nos lleva a nosotros al error. Nos lleva a acostumbrarnos a lo mejor incluso a pecar, creyendo que Jesucristo, nuestro Señor, tiene que perdonarnos. Y no es así. Por eso, la leche que nosotros debemos buscar, la palabra de Dios, debe ser no adulterada. Nos guste o no nos guste. Nosotros muchas veces hemos sido, no sé si dañados es la palabra correcta, pero vemos como nuestro pastor cuando nos enseña que la palabra es como una espada de doble filo. Porque cuando pecamos, cuando nos equivocamos, que nos enrostren el pecado desde a lo mejor
desde algún lugar santo, o la misma palabra, que empecemos a leer. Yo sé que soy a lo mejor engañador y leo la palabra y me dice que no lo sea, chuta, me provoca algo, porque la palabra me dice cuál es mi fin si yo peco, cuál es mi fin si soy una persona engañadora. Entonces la palabra nos daña, por decirlo de una forma, nos duele. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Que busquemos una palabra y que la palabra que Dios tenga para nosotros, que la aceptemos, que seamos humildes de corazón. Y si algún día el Señor me dice que me ama y que me quiere, que soy, como dice más adelante, nación santa, real sacerdocio, que lo creamos. Pero cuando también la palabra de Dios se ponga más rígida y nos diga que estoy en pecado y nos apunte con el dedo su propia palabra, que también lo sepamos aceptar. Porque es para bendición de nosotros. ¿Qué mejor? Imagínense que pequemos toda nuestra vida y no haya alguien que nos diga, oye, ojo, estás pecando, y sigamos así. Yo prefiero a lo mejor pecar y que alguien me diga, aunque me duela, aunque la palabra sea fuerte y me haga daño, me deje a lo mejor incluso, no sé, en vergüenza, pero prefiero ser así para yo poder darme cuenta y enmendar el rumbo, humillarme delante de la presencia de Dios. Tenemos el ejemplo del rey David, una persona muy importante, un personaje de la Biblia que conocemos su vida de tan pequeño, de ese lugar donde cuidaba las ovejas. Dios lo levantó y lo puso por delante de una nación, pero también se equivocó, también cometió falta delante de los ojos de Dios y tuvo que ir a un profeta para enrostrarle que estaba equivocado. ¿Qué hubiera pasado si nadie le dice a David? A lo mejor hubiera seguido pecando y no se da cuenta y se pierde. Por eso la palabra de Dios es vida para nosotros y debemos aceptarla tal cual como viene. No adulterada, no solamente que me digan lo que a mí me gusta, no. Muy por el contrario, la palabra es más fuerte, más eficaz cuando nos descubre, cuando nos duele. Porque allí es porque algo realmente está pasando en nosotros que está mal. Y es un indicio para poder enmendar el camino. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga. Desde ya yo soy bendecido por esta palabra que Dios me está enseñando. Porque sabemos que primeramente es para uno. Primeramente Dios me está hablando a mí. Y también para usted. Versículo 4 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Yo creo que más de alguno de nosotros, si no por decir todos, muchas veces sentimos el rechazo de los hombres, sentimos el rechazo de la familia, sentimos el rechazo a lo mejor de los amigos, sentimos el rechazo de las autoridades, del país, de la nación, de presidentes. Pero no importa, porque con que Dios nos quiera, con que Dios nos trate a nosotros, nación santa, nación escogida, preciosa, debemos estar felices. Muchas veces nosotros como cristianos vemos hoy en día que las leyes se están desviando de la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso? Que nosotros vamos a ser ahora personas raras. Nosotros vamos a lo mejor en contra de la corriente, pero lo que nos debe importar a nosotros es poder cumplir con su palabra, poder estar bien con Él. ¿De qué nos sirve estar bien con los hombres? ¿De qué nos sirve estar bien con la gente, con el mundo, con las amistades, si nos vamos a estar bien con Dios? ¿Qué preferimos nosotros? ¿Ser amigos de Dios o ser amigos del mundo? ¿Para qué nos va a llevar el mundo? ¿Dónde nos lleva el mundo? ¿Cuál es el fin del mundo? La perdición. Más nuestro Dios tiene un lugar preparado, moradas preparadas para cada uno de nosotros, si hacemos su voluntad, si hacemos su palabra y si cumplimos su palabra. Y aquí las palabras nos reconfortan, nos dice que no importa que nos miren en menos, no importa que seamos extraños, seamos a lo mejor gente indeseable para el mundo, porque para Dios somos preciosos, somos escogidos. Y eso es lo que debe quedar guardado en nosotros como cristianos, como personas que hemos nacido de nuevo, como personas que hemos recibido a Dios, a Jesucristo en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, mi hermano. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí hay dos
hay dos enseñanzas muy importantes. Nos habla a nosotros que debemos ser como piedras, pero como piedras vivas. Esta palabra el apóstol Pedro se la entrega a la iglesia, a todos, y nosotros todos como hermanos, todos como cuerpo de Cristo. ¿Qué significa de partida ser cuerpo de Cristo? Cristo en la cabeza, pero también la cabeza no funciona sola. También hay un brazo, también hay una mano, también hay corazón, hay órganos, hay partes movibles, hay músculos. Y todo eso componen un cuerpo. Cristo, nosotros sabemos que es nuestra cabeza. Y es labor de cada uno de nosotros como hermanos, como cristianos, funcionar bien, ser parte de este cuerpo, trabajar todos juntos. Porque todos nosotros somos la iglesia, no solamente yo. También mi hermano, también mi hermana, también mi esposa, mis hijos y todos los que participamos de la iglesia somos importantes. Por lo tanto, ¿de qué me sirve yo solamente trabajar? Yo a lo mejor voy a hacer, por poner un ejemplo, la mano. ¿De qué sirve que solamente trabaje una mano si el cuerpo, el resto del cuerpo no va a hacer nada? No va a funcionar. Y va solamente a moverse la mano. Por eso la importancia. Y la palabra de Dios cuando se refiere a que todos debemos ser como piedras vivas, es que todos, cada uno de nosotros debemos actuar. Cada uno de nosotros debemos aportar a la obra de Dios, aportar a la misión, a la gran comisión, como dice nuestro pastor, que nos entregó nuestro Señor Jesucristo, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sobre todo, mis hermanos, en estos tiempos. En estos tiempos que está tan difícil reunirse, congregarse, a lo mejor juntarse con un vecino y hablar. Ahora es cuando debemos demostrar lo que el Señor hizo en cada uno de nosotros. No es necesario solamente esperar a subir un video y predicar a través de internet. A lo mejor yo puedo mandarle un mensaje de texto a mi hermano que está con problemas, que está caído. Mi hermano, que el Señor te bendiga. Mi hermano, que el Señor te guarde. A lo mejor yo sé que hay una persona en algún lugar que está enferma, que necesita de Dios, poder contactarlo. Sabemos que hoy en día es imprudente a lo mejor acercarse a gente por la situación que estamos viviendo, pero un mensaje de texto, una llamada telefónica e incluso este mismo mensaje, repartirlo al mundo, repartirlo a nuestros vecinos, a todo el mundo, para que todos puedan recibir a Jesucristo. Todo lo que nosotros hemos recibido por gracia y por misericordia, que no se quede solamente con nosotros, sino que con todos, que la palabra de Dios pueda llegar a cada uno de sus hijos primeramente, pero también del resto. Porque a eso hemos sido llamados, no solamente a encerrarnos en la iglesia y aprender entre nosotros y edificarnos entre nosotros, sino que compartir esta palabra con todo el mundo, para que más gente pueda llegar hacia los caminos del Señor, para que más gente tenga la oportunidad, así como la tuvimos nosotros, de que Jesucristo salga en nuestro camino y lo podamos recibir, y podamos nacer de nuevo, y podamos trabajarle para Él, porque sabemos cuál es la meta que nos espera a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Y la segunda de esta parte es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál puede ser a lo mejor un sacrificio aceptable para Dios? A lo mejor compartir una palabra, como conversábamos con un vecino. A lo mejor nosotros sabemos que Dios ya no necesita sacrificios físicos, por decirlo de alguna forma. Dios no necesita que nosotros a lo mejor caminemos arrodillados hasta un lugar, hasta otro sector. Él no necesita que nosotros nos golpeemos la frente, que rasguemos nuestras vestiduras. Él no necesita nada de eso. Por eso aquí el apóstol Pablo dice sacrificios espirituales. A lo mejor entregarle todos los días una hora a Dios en oración. A lo mejor entregarle un ayuno. A lo mejor ser partícipe de la palabra con la gente, con quien no conoce de Él. Entregarle algo. No podemos quedarnos quietos en estos momentos por mucha pandemia que exista. No quiere decir que salgamos a la calle. No, debemos ser responsables, debemos ser respetuosos. Pero hay muchas formas.
como mencionaba, un mensaje de texto, una videollamada, a lo mejor solamente una llamada, o a lo mejor orar solamente en mi hogar por esta persona que está sufriendo, ya es un sacrificio, ya es algo que estoy haciendo por la obra de Dios, y que este sacrificio no sea algo en vano. A lo mejor no que voy a orar porque tengo que orar, porque a lo mejor me dijeron que tenía que orar y oro y fin. No, que realmente lo busquemos, así como un niño recién nacido con ansia busca la leche de su madre, así nosotros también podamos buscar de las cosas del Señor. No esperar a que nos llamen para hacer esto, no esperar a que nos llamen para a lo mejor poder predicar, o que nos llamen para poder accionar, no esperar que el resto lo haga. Si yo lo puedo hacer, yo tengo que partir. Dios no va a decir después, no, nadie te llamó a orar, así que están bien. Sabemos que la salvación es personal. Sabemos que nadie va a interceder por mí cuando estemos adelante, por las cosas que yo he hecho. Un día, el Señor, nuestro Señor, cuando estemos delante del trono de Él, nos va a pedir cuenta, nos va a preguntar, mira hijo, y sabemos, hay libros escritos del libro de la vida donde están escritas todas nuestras acciones. ¿Y qué le vamos a decir a Él? No, es que a lo mejor, no sé, no tenía tiempo. No, es que, ¿con qué excusa vamos a ir delante de Dios si Él todo lo sabe? Él todo lo ve. Por eso estos sacrificios que se refiere el apóstol Pablo, espirituales, que puedan llegar delante de la presencia de Dios, que podamos esforzarnos por su obra, que podamos esforzarnos por traer almas a su evangelio. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Por lo cual, dice, también contiene la Escritura, es aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Que el Señor nos ayude. Un gran recordatorio que el apóstol Pedro le hizo a su iglesia a través de estas cartas, y el Señor nos hace a nosotros. ¿Cuál es el fin que nos espera? ¿Cuál es el fin que nos espera cuando actuamos de buena manera, cuando confiamos en Él? Pero también, ¿cuál es el fin cuando no lo hacemos? ¿Cuál es el fin cuando seguimos pecando, seguimos desobedeciendo? La palabra de Dios, como decíamos mi hermano, es un arma de doble filo. A mí como creyente que a lo mejor me esfuerzo por buscar las cosas de Dios, y también usted, la palabra para nosotros es vida, porque nos enseña, porque nos muestra las cosas lindas. Pero también, para el que se va a perder, para el que no ha creído en Él, es de condenación. Porque sabemos nosotros a través de esta palabra qué es lo que les espera. Un lago de fuego y de azufre. Sabemos cuál es el destino de Satanás y de sus secuaces. Entonces, mi hermano, que el Señor nos bendiga, que podamos estar en el lado correcto, en el lado de Cristo, en el lado de nuestro Señor Jesucristo, que todo el sacrificio que hizo Él al venir a la tierra a morir por cada uno de nosotros, no lo hagamos nosotros en vano, sino que tomémonos de Él, confiemos en Él y creamos en su palabra. Y nosotros no nos digamos que es difícil cumplirla, porque muchas veces son excusas, como decíamos delante, que nosotros ponemos, sino que todo lo contrario, esforzarnos día a día por cumplir su palabra. ¿Para qué? Para que no tropecemos en ella, para que no seamos descubiertos y destinados a un lugar que nosotros sabemos cuál es, el infierno. ¿Qué sentido tendría forzarnos toda nuestra vida para que en el último momento nos perdamos? Que el Señor nos ayude, mi hermano, que el Señor nos bendiga y que su palabra sea vida para cada uno de nosotros. Más dice la palabra, después de esto, que a lo mejor nos puede dar un poco de miedo, dice, más vosotros sois linaje escogido. ¿Quiénes? ¿Todos? ¿El mundo? No, nosotros los que hemos creído en Él, los que hemos nacido de nuevo. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes
O sea, nosotros no somos solamente linaje escogido y real sacerdocio, nación santa y listo. Nosotros fuimos adquiridos, fuimos cogidos con Él, pero con un propósito. Cuando estemos en la tierra vamos a tener un propósito. Y aquí lo dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para contarle al mundo, para gritarle a todos la hermosa presencia, la hermosa, lo lindo que tiene nuestro Dios para nosotros cuando creemos y cuando confiamos en Él, que no estamos solos, que no estamos a lo mejor con nuestras dificultades, con nuestra lucha, peleando solo esta batalla, sino que estamos con Cristo. Y nosotros sabemos que con Cristo somos más que vencedores. Así que mis hermanos, que el Señor nos bendiga, que podamos tomarnos de su luz admirable, que podamos tomarnos de Él y creer que Él tiene bendiciones para nosotros. Pero no nos olvidemos que si no hacemos lo que Él nos dice, podemos perdernos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. En otro tiempo, dice Pedro, en otro tiempo no erais pueblo, no éramos escogidos por Él, no éramos todo esto que hablaba el apóstol Pablo de nación santa, pero ahora dice, soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, que nunca nos olvidemos de esto, mis hermanos, que antes de conocer a Cristo nuestra vida no tenía sentido, estábamos destinados a la perdición, mas cuando Él salió a nuestro encuentro, nuestra vida cambió. Por eso se dice que nacimos de nuevo, todo lo demás se olvidó, quedó atrás, y volvemos a ser una nueva persona. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda que en otro tiempo no teníamos salvación, por decirlo de otra forma, para ocupar otras palabras, pero ahora tenemos salvación. Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para entregarnos este regalo, la salvación. Un regalo que nadie, absolutamente nadie puede entregarnos, solamente por Él. Y conocemos el precio que tuvo que pagar Él para darnos este regalo. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Se alegra mi alma al escuchar al leer su palabra y que me llame de esa forma. Nación santa, real sacerdocio, porque significa que somos importantes. Muchas veces pasamos por problemas, dificultades y creemos que a lo mejor el Señor se ha olvidado de nosotros, pero no es así. Dios siempre está pendiente de nosotros. Jesucristo está intercediendo a cada instante ante el Padre por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos sentirnos solos? Muy por el contrario, nosotros somos los que nos alejamos de Él. Nosotros somos los que nos olvidamos de Él. Y nos acordamos muchas veces solamente cuando estamos en problemas, cuando estamos en aflicciones. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, mi hermano. Amados, para estar terminando, dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y sabemos cuáles son los deseos de la carne, como leíamos en el primer versículo, la malicia, engañar, hipocresía, a lo mejor hacer lo que yo quiero hacer, ir donde yo quiero ir, si yo quiero voy a la iglesia, si yo quiero predico, si yo no quiero no lo hago. Esos son los deseos de la carne, porque a la carne muchas veces le cuesta pararse delante de un lugar y de un lugar y predicar de su palabra. No, es mejor estar tranquilo, es mejor no hacer nada, estar en nuestra zona de confort. Eso es lo que quiere la carne, callarnos, ponernos un bozal en nuestras bocas. Más, aquí Pedro nos dice que nos abstengáis de eso, que podamos vencer la carne con Cristo. Somos más que vencedores y con Él solamente podemos vencer esto. Así que mis hermanos, esforcémonos y sigamos adelante. Si un gran indicio para saber qué es lo que realmente nos conviene es cuando me dicen, por poner un ejemplo, hermano, usted vaya a este lugar a predicar. Y lo primero que viene en nosotros es, no quiero ir. No, es que a lo mejor queda muy lejos. No, es que a lo mejor hace mucho frío. No, es que tengo que cuidar a los niños. No, es que no tengo plata para la benzina. No, es que... Y miles de excusas y excusas. Eso significa que la carne nos está venciendo. Eso significa que el enemigo nos tiene tomado. Y ahí es donde nosotros realmente debemos hacer lo que no queremos hacer, entre comillas.
Ahí es donde debemos vencer la carne. Que el Señor nos ayude. Dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Sabemos que somos observados por el mundo. Sabemos que el mundo nos está apuntando con el dedo. A lo mejor podemos tener mil virtudes. Podemos hacer todo bien. Pero a lo mejor me pego una fumadita en algún lugar y el ojo del mundo está apuntando. A lo mejor me tomo una cerveza, un vino o lo que sea y el ojo del mundo nos va a estar apuntando. Bueno, ¿y tú que eres cristiano? Bueno, ¿y tú que eres hijo de Dios supuestamente? Que el Señor nos ayude, que no seamos motivo de avergonzar a nuestro Señor Jesucristo. Muy por el contrario, hemos sido llamados para anunciarle a las naciones que Jesús es nuestro Salvador y que en Él hay nueva vida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo contrario? Defraudamos el Evangelio, defraudamos a nuestro Señor Jesucristo con esos actos. Por eso, mi hermano, que el Señor nos ayude, que sepamos vivir entre los gentiles, que sepamos a lo mejor tener una buena postura delante del resto y ser correcto, ser gentil, ser amable, ser apacible. Para que, dice, para que los que murmuran de vosotros como los malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, que el mundo pueda ver realmente que a pesar de todo hacemos obras buenas, a pesar de que a lo mejor todo el mundo está robando, yo no voy a robar. A lo mejor todo el mundo está cometiendo actos ilícitos, está destruyendo cosas. Nosotros no lo vamos a hacer. Debemos demostrar que somos distintos. Debemos demostrar que nacimos de nuevo, porque a lo mejor es muy fácil decir, yo nací de nuevo, yo conocí a Cristo y ahora soy nueva persona. Es súper fácil decirlo. Pero el árbol se conoce ¿por qué? Por el fruto. Yo no sé solamente que ese árbol que está ahí es un manzano porque sí. Yo sé que es un manzano cuando realmente entrega manzanas y entrega manzanas bonitas. Por eso debemos ser conocidos. No solamente por hablar, porque yo podría hablar miles de cosas y decir que yo soy esto, otro. Pero si mis frutos no son así, que el Señor nos ayude, que el Señor, esta palabra que hemos podido compartir en estos momentos, en este humilde lugar, que sea de gran motivo de bendición para usted y para mí. Y que podamos guardarla, recordar que somos piedras vivas, que todos juntos como hermanos debemos trabajar unidos para sacar la causa de Cristo adelante, para poder llevarle este mensaje de salvación a todo el mundo, a todos los rincones de la tierra, y que también podamos ser un pueblo santo, que podamos buscar día a día la santidad, que es lo que nos pide el Señor, que seamos santos. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga. Agradezco a Dios esta oportunidad que me ha dado de poder compartir de su palabra. Como les decía, perdón por ser repetitivo, pero esta palabra primeramente es para mí. Yo la tomo para mí como que el Señor me habló a mí. Y también yo sé que es para cada uno de ustedes. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que atesore desde ya esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Ahora, mis hermanos, vamos a estar pidiendo la bendición para que el Señor nos guarde y que seamos bendecidos por Él. Desde ya somos bendecidos, sabemos por su palabra, pero que Él selle su palabra en cada uno de nuestros corazones. Padre Celestial, Padre de la Gloria, le damos muchas gracias por esta enseñanza que usted ha entregado a cada uno de estos corazones, a cada uno de los hermanos que están viendo este video, de los hermanos que a lo mejor están escuchando este audio, porque sabemos que su palabra no tiene límite, no hay fronteras para poder hablar de las cosas bellas que usted hace con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por su palabra, que permita que su palabra quede guardado en cada uno de nuestros corazones y que nosotros la podamos atesorar y no la olvidemos, porque el día de mañana usted nos va a preguntar, nos va a pasar la cuenta y nos va a decir, pero hijo, si yo te enseñé, pero si yo te hablé de esto, yo te dije cómo era. Por eso que el Señor, que usted Padre Santo, que pueda sellar esta palabra en cada uno de nuestros corazones y que en el momento de la dificultad, de la aflicción, nos acordemos que con usted somos más que vencedores, que somos nación santa y que somos muy importantes para usted. Gracias, Padre Santo, por esta palabra y gracias, Padre Santo, por este servicio. Le pido una bendición muy especial por nuestro pastor Pablo Maynard Álvarez, por nuestra pastora Violeta Mesa,
por su casa pastoral y por cada uno de mis hermanos, que usted le pueda bendecir, que usted le pueda visitar, Padre Santo, a través de este video, que ellos puedan sentir su presencia, así como la siento yo en este lugar, que puedan sentir el toque de su Espíritu Santo en cada uno de sus corazones, y que podamos estar todos prestos para trabajar en la obra de Él. Gracias, Padre Santo, por todo esto. Le pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.